Hola y bienvenidos a todos en mi canal. Hoy vamos a hacer un video un poquito diferente a los que hago mayormente y va a ser para hablar de un fin de semana que podríamos pasar en París. Van a poder descubrir un poquito París gracias a este video que les voy a enseñar y les voy a decir un poquito lo que se puede hacer en la ciudad, ¿no? Todo va a ser contado en francés y van a poder aprender bastante vocabulario mediante este nuevo tipo de video. Primero voy a contar toda la historia, ¿no? Pretendiendo que estamos paseando por París. Entonces voy a empezar por el primer día, de ahí voy a traducir todo y explicar todo, de ahí al segundo día. Van a poder intentar entender todo y de ahí voy a decirlo más lento por si no han entendido y voy a traducir cada cosa. Entonces va a ser en dos partes. Notre week-end à Paris commence. Nous prenons d'abord le métro jusqu'à la station Bir Hakeim pour aller voir la Tour Eiffel. En descendant du métro, nous marchons un peu jusqu'au Champ de Mars, qui est le parc où se trouve la Tour Eiffel. Ici, on peut s'y asseoir pour se reposer et profiter d'un peu de nature au milieu de la ville. Nous allons vite à la Tour Eiffel car nous sommes impatients. En arrivant, on se sent tout petit. C'est un sentiment étrange. Après cela, vient l'heure du déjeuner. Nous allons dans un restaurant. L'après-midi, nous avons décidé d'aller aux Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Au bout de cette avenue, nous pourrons voir l'Arc de Triomphe. Cette avenue est immense et pleine de magasins de luxe. Après cette longue balade, nous décidons de rentrer à l'hôtel pour se reposer. Ya que hemos escuchado toda la historia, podemos ir traduciendo. Entonces voy a leer cada oración lento y de ahí les voy a decir cada vez qué significa. Notre week-end à Paris commence. Nous prenons d'abord le métro jusqu'à la station Bir Hakeim pour aller voir la Tour Eiffel. Entonces, ¿qué significa eso? Comenzamos nuestro fin de semana en París. Primero tomamos el metro hasta la estación Bir Hakeim para ver la Torre Eiffel. En descendant du métro, nous marchons un peu jusqu'au Champ de Mars, qui est le parc où se trouve la Tour Eiffel. Entonces, ¿qué significa? Al salir del metro, caminamos un poco hasta el Champ de Mars, que es el parque donde se encuentra la Torre Eiffel. Ici, on peut s'asseoir pour se reposer et profiter un peu de nature au milieu de la ville. Aquí podemos sentarnos a descansar y a disfrutar de un poco de naturaleza en el medio de la ciudad. Nous allons vite à la Tour Eiffel car nous sommes impatients. Vamos rápidamente o rápido a la Torre Eiffel porque estamos impacientes. En arrivant, on se sent tout petit. C'est un sentiment étrange. Cuando llegamos o llegando, nos sentimos muy pequeños. Es una sensación extraña. Ya, entonces ya hemos pasado toda la mañana. Ahora vamos a hablar de cuando se van a almorzar. Yes. Après cela, vient l'heure du déjeuner. Nous allons dans un restaurant. Después de eso, llega la hora de comer. Vamos a un restaurante. L'après-midi, nous avons décidé d'aller aux Champs-Élysées,
los Campos Elíseos. La plus belle avenue du monde. La plus belle avenue du monde. Au bout de cette avenue, nous pourrons voir l'Arc de Triomphe. Entonces, ¿qué significa todo eso? Por la tarde decidimos ir a los Campos Elíseos, la avenida más bonita del mundo. Al final de esta avenida podemos ver el Arco de Triomphe. Casi acabamos el primer día. Après cette longue balade, nous décidons de rentrer à l'hôtel pour se reposer. Después de este largo paseo, decidimos volver al hotel para descansar. Entonces ya acabamos la traducción de este texto. Ya vamos a repasar un poquito de vocabulario de este primer día en París. Primera palabra muy importante que habrán visto es para decir fin de semana y se dice weekend, así como en inglés. Para decir que el fin de semana está comenzando o empezando, vamos a decir que il commence. Entonces es el verbo commencer. De ahí, como ya lo habrán visto, la palabra metro en francés se dice igual, pero se pronuncia a la manera francesa, que es métro. Para decir que vas a bajar, vas a usar el verbo descendre. Descendre. Para decir que vas a caminar, vas a usar el verbo marcher. Marcher. Para decir que algo es extraño, vas a decir étrange. Étrange. Vamos a ver dos palabras más que me parecen importantes. Primera palabra va a ser para decir un paseo y va a ser balade. Balade. Y este paseo ha sido largo, entonces esta palabra en francés se dice long o long. En francés la palabra balade es femenino y en español es masculino, entonces tienen que dar cuenta de eso. Entonces ahorita long es larga y para decir largo sería long. Ya hemos visto un poquito más de vocabulario. Con eso ya se pueden acordar un poquito mejor del vocabulario más importante de este primer día en París. Ce matin, nous avons envie de découvrir les boulangeries françaises. Nous entrons donc dans une boulangerie pour acheter des croissants. Ils sont délicieux. Il fait beau, donc nous allons commencer par le Sacré-Cœur. Nous prenons le métro, puis marchons un peu pour arriver en bas des marches du Sacré-Cœur. Il faut monter beaucoup de marches pour arriver là-haut. Mais ça vaut la peine. Le monument est magnifique et nous pouvons voir tout Paris depuis cette basilique. L'après-midi, nous allons au Louvre, un musée immense, qui était autrefois la maison des rois français. Ici, il y a la peinture très connue de Léonard de Vinci, la Joconde. Dehors, ils ont construit une pyramide qui est devenue un élément phare du Louvre. Avant de rentrer à l'hôtel et que notre week-end se finisse, nous décidons d'aller voir la Tour Eiffel à nouveau, mais cette fois de nuit. La nuit, elle est éclairée et l'ambiance est complètement différente. Ce matin, nous avons envie de découvrir les boulangeries françaises. Nous entrons donc dans une boulangerie pour acheter des croissants. Ils sont délicieux. Significa, esta mañana queremos descubrir las panaderías francesas. Así que entramos en una panadería para comprar croissants. Son deliciosos. Il fait beau, donc nous allons commencer par le Sacré-Cœur. Nous prenons le métro, puis marchons un peu pour arriver en bas des marches du Sacré-Cœur.
Entonces es, el clima es bueno, así que empezamos por el Sacré-Cœur. Tomamos el metro y luego caminamos un poco para llegar abajo de las escaleras del Sacré-Cœur. Il faut monter beaucoup de marches pour arriver là-haut. Là-haut. Mais ça vaut la peine. Entonces es, hay que subir muchos escalones para llegar hasta ahí, hasta arriba, pero vale la pena. Le monument est magnifique et nous pouvons voir tout Paris depuis cette basilique. El monumento es precioso y podemos ver todo París desde esta basílica. L'après-midi, nous allons au Louvre, un musée immense qui était autrefois la maison des rois français. Ici, il y a la peinture très connue de Léonard de Vinci, la Joconde. Por la tarde vamos al Louvre, un museo enorme que en su día albergó a los reyes de Francia. Aquí se encuentra el famosísimo cuadro de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Dehors, ils ont construit une pyramide qui est devenue un élément phare du Louvre. En el exterior o afuera han construido una pirámide que se ha convertido en un elemento muy importante del Louvre. Avant de rentrer à l'hôtel et que notre week-end se finisse, nous décidons d'aller voir la Tour Eiffel à nouveau. Mais cette fois, de nuit. Entonces, significa, antes de volver al hotel y de que nuestro fin de semana llegue a su fin, decidimos ir a ver la Torre Eiffel de nuevo, pero esta vez de noche. La nuit, elle est éclairée et l'ambiance est complètement diferente. Por la noche se ilumina y el ambiente es completamente diferente. Ya vamos con el repaso de vocabulario de este segundo día en París. Para decir en la mañana, esta mañana, vas a decir ce matin. Matin sería mañana. Y otra palabra es panadería. Y eso en francés se dice boulangerie. Boulangerie. Otra palabra que me parece bastante importante, las dos palabras juntas que son là-haut, là-haut. Y eso significa arriba. Una expresión que podemos usar bastante es para decir que algo vale la pena. Y sería ça vaut la peine. Vale la pena. Para hablar de una pintura, van a decir peinture, peinture. Pero en este caso se puede decir cuadro. Y para hablar de algo que pasa de noche, van a decir de nuit. De nuit. Ya hemos acabado con el repaso del vocabulario de este segundo día en París. Bueno, espero que les haya gustado descubrir un poquito más la ciudad de París mientras estaban aprendiendo más vocabulario y estaban entrenando su oído para entender cada vez más francés. Si les ha gustado este tipo de video, yo les invito a que le den like o a que comenten abajo de este video para que sepa que tengo que seguir haciendo este tipo de video para que aprendan el francés. Entonces espero que tengan un día muy bonito donde estén y que nos veamos muy pronto aquí en mi canal. Y ahora les digo au revoir. You tell me, baby.